Bueno, tenemos una pregunta de doña Cecilia de México. Buenas noches, Checomi. Tengo una pregunta. ¿Todos los profetas del Islam son los mismos que hay en la Biblia, en el catolicismo y todo eso? Vamos a ver. Nosotros en la Biblia tenemos tres conceptos diferentes. Más que todo, le voy a dar la referencia del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento tenemos otros conceptos. En el Antiguo Testamento tenemos tres conceptos. El concepto de uno que se llama profeta, el concepto del rey y sacerdote. Tres conceptos paralelos. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de David, David es el profeta, David es el rey, Natán es el profeta, Saduc es el sacerdote. Cada uno tiene funciones diferentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento usted lo puede ver. Ese rey maneja el gobierno, tiene el dominio en la mano, tiene el mandato. El profeta es quien recibe la revelación, Natán. Saduc, que es sacerdote, rituales del templo y todo lo que es, todo lo que pertenece al templo. Sacrificio, perdonar, no sé qué, pertenece a él. Quiere decir separando el poder de la religión y de la práctica religiosa. Es decir, son tres cosas separadas. El maestro de la ley, el maestro que recibe la revelación es una persona, lo que practica es otra persona. Entonces quiere decir una separación incluso en la práctica. Durante la historia ellos pretenden que eso existía. En el tiempo, de Moisés, a pesar de ello, empezaron los descendientes de Aarón, fueron los sacerdotes, los levis. Y entonces, ¿quiénes han sido los profetas? Ahí está el problema. Entonces, en el tiempo de algunos sacerdotes salieron otros profetas. Queridos hermanos, realmente eso es falso, totalmente falso. En el Islam, todo es uno. Quiere decir, no existe esa separación, es una mentira. En el tiempo de David, toda la autoridad era David. David era el rey, era el profeta y era quien ejecutaba las normas de Dios en la tierra. Otras personas, ¿quién eran? Bueno, creyentes que le apoyaban y le ayudaban. Otros creyentes que le ayudaban, le obedecían. Entonces la autoridad siempre era Hujjat Allah fi ardeh. La autoridad de parte de Dios siempre es una sola persona en la tierra, cuando tiene toda la autoridad. Puede ser en cada grupo, en cada territorio, haya un profeta. Por ejemplo, en el tiempo de David, puede ser que un enviado de David o un profeta independiente haya estado en América Latina. Eso tiene que ser, sí, es cierto. Porque Dios dice, no hemos abandonado ningún pueblo sin amonestador. Ese amonestador o era un profeta independiente o era un enviado de un profeta. Entonces la misión de David no se limitaba entre los hijos de Israel. Puede ser que el profeta David haya enviado muchos enviados a todo lado de la tierra o haya algunos profetas paralelos. Pero el último profeta de Dios era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que hay muchas referencias en Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hacia el profeta del Islam, excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muy bien, eso es el concepto del profeta que está en la Biblia y en el Islam, que hemos dicho en la Biblia, tiene esa tergiversación. Vamos, en el Nuevo Testamento, ahí se va a deteriorizar el concepto. ¿Por qué? Porque Jesús, el profeta de Dios, el enviado de Dios, que Jesús 1000 veces dice, yo he sido enviado de Dios. Enviado, Rasul, el enviado. El enviado de Dios, de repente, por cartas falsas de Pablo, va a cambiar el concepto de ser un como semidios. De un siervo de Dios se convierte como semidios, como una persona igual que Dios, como el Hijo de Dios, y ese concepto se va a deteriorizar. Entonces, si Jesús es Dios, los apóstoles de Jesús lo llaman profetas. Entonces, Pablo, el fariseo, le llaman profeta. Entonces, los pastores en la iglesia se llaman profetas. Entonces, dice, todo el mundo recibe la revelación. Pablo recibió la revelación, todos los pastores, todos los impostores. Incluso una vez yo entré en una iglesia pentecostal en Caracas. El tipo, un pastor gordo, así se me acercó, dijo, sí, yo ayer recibí una revelación que Jesús dijo que Sheikh viene a visitarles. Cuando ya ese me mintió de sí, yo le mentí peor. Yo dije, mira,
hace una semana que cada noche Jesús me viene a revelar que tú eres un impostor. Chao. Así le di duro. Porque es una mentira. No reciben las revelaciones otras personas que no sean profetas. Quiere decir, la revelación como profeta se acabó con el profeta del Islam. Ahora usted dice, ¿acaso los creyentes, por ejemplo, los imames, no podrían hablar con los ángeles? Sí. Pero la misión profética como revelación se acabó con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni el Imam Ali recibió misión profética. Nada. Se acabó con el profeta del Islam. Enqata al-wahy, se acabó la revelación. Entonces, el Imam Ali alayhi salam y otros hombres de Dios, como excelentísima Fátima Zahra, que es muhaddatha, que los ángeles de Dios hablaban con ella. Esto de tener contacto con el mundo de más allá, hablar con los ángeles, eso puede ser. Pero no te van a dar una misión profética. Se acabó. La misión profética se acabó. Muy bien, ya que has sabido todos esos conceptos, entonces todo lo que dicen después del profeta Muhammad, que dicen somos profetas, son mentirosos. Todos los que dicen hemos recibido la revelación como profeta, como Joseph Smith, el fundador de los mormones, mentirosos, 1834, si no me equivoco. Todos son falsos, todos son mentirosos. Entonces, solo para detectar que una persona es mentirosa es suficiente cuando dice yo he recibido la revelación de Dios. Con eso es suficiente, diga esa persona es una mentirosa. Punto. Porque se acabó. Cuando una persona dice yo soy el profeta, es un mentiroso. Bueno, ya que has sabido, ahora vamos a responder esa pregunta. ¿Acaso los profetas de la Biblia coinciden con los mismos profetas del Sagrado Corán? La respuesta clara es no. ¿Por qué? En la Biblia ha nombrado a muchas personas que no eran profetas, a muchas mujeres les llama mujer profeta, que no eran profetas, eran mujeres dignas tal vez, pero no eran profetas. Por ejemplo, Esther, para nosotros no es una personalidad sagrada, ni menos como una profeta, ¿sí? Entonces ellos dicen Nabiya en árabe, es profeta mujer, que nosotros no queremos en profetas mujeres. Sí que queremos en mujeres muy benditas, puras, perfectas, como Santísima Virgen María, como su tía Isabel, que eran mujeres muy selectas, muy puras, muy perfectas, muy benditas, muy excelentísimas en el mundo espiritual. Pero no eran profetas, ni eran enviadas de Dios. Aunque eran mujeres selectas, como la mujer esposa de Faraón, que era defensora de Moisés y fue martirizada por Faraón. Y nunca ahí va a hablar esos detalles. Y Asia, la mujer de Faraón, que era una mujer bendita, pura, defensora de Moisés, una luchadora política que dio la vida para proteger a Moisés. Entonces, no todos los profetas de la Biblia coinciden con los profetas del Sagrado Corán, pero muchos profetas sí. El Islam lo reconoce como profeta. Les voy a nombrar. Empezando por profeta Adán, después profeta Noé. Entre Adán y Noé tenemos profeta Idris, por ejemplo. Idris es Enoch. Muchos dicen que es Enoch. Entonces eso era profeta también en el Islam, Idris. Profeta Noé, profeta Abraham y los hijos de Abraham, dos profetas, Isaac e Ismael. Después ya viene profeta Jacob, Israel. Profeta José, los hijos de Jacob, solo José era profeta, otros no. Después llegamos al profeta Moisés, hermano del profeta Moisés, Aarón. Después profeta Josué. Después otros profetas como Job, como Jonás, como Ezequiel, como Isaías. Para nosotros eran profetas de Dios. Jeremías eran profetas de Dios. Algunos profetas tienen su tumba en Irak, algunos tienen Saleh, Hud, Shuaib, el suegro de Moisés también era profeta, y bueno, muchos otros profetas, hasta el Jesús, entre Moisés y Jesús, cuando se va a acabar, cuando llega el Jesús, después de Jesús, entre Jesús y profeta Muhammad no hubo más profetas. Entre Jesús y profeta del Islam no hubo más profetas. Lo que eran apóstoles seguidores de Jesús.
muy creyentes, muy benditos, bueno, recibían el apoyo de los ángeles, eso es cierto, pero no eran profetas. Y el último profeta de Dios, que era el excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por eso una persona para entrar en la fe es suficiente, solo reconozca al profeta Muhammad como el último profeta de Dios, entonces ya va a entrar en el Islam. Que Dios le bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.